Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, compañera? ¿Cómo estás, compañero? Dime, por favor, ¿nos puedes comentar cómo se vive en España lo que se dijo desde Inglaterra sobre esta nueva cepa? ¿Qué han hecho? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Bueno, desde España las medidas se han tratado de tomar en las últimas horas, digamos, en colaboración con el resto de países de la Unión Europea, la gran mayoría de países de la Unión Europea, tras la alerta del Reino Unido, que hablaba de un descontrol por parte de esta nueva cepa en varias zonas, principalmente en el centro de Londres y la periferia. En torno a 20 millones de personas ya están bajo confinamiento en el Reino Unido acerca de esta nueva cepa. Una cepa de que las autoridades británicas hablan de que es más virulenta en el aspecto de que tiene mayor contagio, pero no así en efectos. Entonces, la gran pregunta que se estaban haciendo los estados de la Unión Europea es si la alternativa, si todos los proyectos de vacuna, hoy se han aprobado para la Unión Europea la vacuna de Pfizer y BioNTech, que son dos vacunas que van a entrar en vigor a partir de ahora en los diferentes países de la Unión Europea. España va a comenzar su vacunación en torno al 27 de diciembre. La pregunta era si esta nueva cepa realmente era más perjudicial. Parece que había discrepancia entre los Exitosa. distintos estados de la Unión Europea. Alemania y España alertaban sus equipos sanitarios de que los efectos eran prácticamente los mismos, no tan graves, pero sí con mayor contagio, por lo que la vacuna podía ser eficaz también ante esta nueva cepa. Pero efectivamente, la medida de última hora, el gobierno español lo acaba de anunciar hace apenas varias horas, es el cierre de todos los vuelos y todas las comunicaciones con el Reino Unido. Los estados de la Unión Europea se brindan ante el Reino Unido para evitar esa expansión de un virus que efectivamente esta nueva cepa podría circular con mayor velocidad, es decir, es más contagiosa. Y hay que recordar que en España el virus ha afectado de forma muy fuerte en la Unión Europea. Estamos hablando de un territorio en el que casi 2 millones de personas, con apenas 40 millones de españoles, pues se han visto afectadas, y con una cifra de mortalidad que ha afectado a 48.000 personas. Aquí se trabaja en un sistema de comunidades autónomas, prácticamente una especie de Estado federal, pero no es un Estado federal, sino que tenemos comunidades autónomas. La sanidad está, digamos, son en competencias de las comunidades autónomas, de las diferentes regiones del Estado español. Son unas 17 comunidades autónomas, entre ellas con 2 ciudades autónomas, y eso hace pues que efectivamente la gestión sea distinta dependiendo del territorio. En el sur de España, por ejemplo, donde en estas últimas horas el virus estaba creciendo, lo cierto es que se han flexibilizado las medidas de cara a las festividades navideñas, pero otras regiones están prácticamente cerrando de nuevo ante el temor de la temida tercera ola aquí en España. Sergio, tú me has hablado no solamente de vuelos, sino de comunicaciones. Es que en Europa se comunican Exitosa. también vía trenes, además también hay mucha comunicación mediante las carreteras. Es decir, ustedes también se va a cerrar toda vía de comunicación, no solamente los vuelos. Sí, efectivamente, fíjate, España es de los pocos países de la Unión Europea que tiene una frontera física con el Reino Unido, y es el caso de la colonia británica de Gibraltar, al sur de España, prácticamente en el estrecho, ya con África. Hay una ciudad, hay una pequeña colonia británica, prácticamente uno de los territorios de ultramar del Reino Unido, y efectivamente España ha comunicado de que refuerza los controles en esta zona. Pero efectivamente Francia ha cortado incluso sus comunicaciones con tren, el famoso Eurotúnel que conecta el Reino Unido con el continente europeo, está ahora mismo bajo control de las autoridades francesas para gestionar esta nueva cepa. Hay temor, hay que recordar que Francia lleva también varias semanas bajo un confinamiento bastante estricto ante los efectos de la segunda ola que han afectado a este territorio europeo. Pero los controles fronterizos se han hecho en la mayoría de los estados de la Unión Europea. Para venir a España tienes que someterte a una prueba PCR y dar negativo para poder entrar. En caso incluso de traerla y haber algún tipo de sospecha, te someten a otra prueba. Ocurre igual con el Reino Unido, donde las medidas eran
una cuarentena de aproximadamente entre 10 y 14 días, dependiendo de las regiones, y luego esa obligatoriedad de tener que portar una prueba PCR para poder entrar en el territorio nacional español. Las medidas se han reforzado en los últimos meses, pero lo cierto es que este es un territorio muy vinculado al Reino Unido, porque efectivamente España es un país muy turístico que en muchos casos depende efectivamente de las comunicaciones con el Reino Unido, y aquí son miles los ciudadanos británicos que residen, y que estamos hablando de una fecha en la que muchos regresaban al Reino Unido para pasar las fiestas y otros muchos trataban de volver, así como las comunidades migrantes españolas que están en el Reino Unido, que trataban de volver en esta fecha y que finalmente no van a poder venir porque España, como digo, hace cuestión de horas ha suspendido todo tipo de comunicación vía terrestre o aérea con el Reino Unido. Por último, por favor, la información que yo tenía es que Italia ya había determinado que tenían 2 contagios, 2 casos por esta nueva cepa. ¿En España se ha determinado, se ha encontrado que ya ha entrado el virus o todavía no han encontrado oficialmente? ¿Hay esa información o no? Oficialmente no se ha hablado nada de la nueva cepa en el Estado español. Es cierto que hasta aproximadamente las 7 de la tarde hora española no es cuando el responsable de la Dirección de Epidemiología, Pandemia y Enfermedades del Ministerio de Sanidad español es cuando ofrece esa rueda de prensa, por lo que habrá que esperar varias horas todavía para conocer si finalmente esa nueva cepa se habría detectado en España, pero hasta el momento, como digo, esto es un sistema de comunidades autónomas. Hasta el momento las comunidades autónomas no han reportado ni un solo contagio de esta nueva cepa, aunque lo cierto es verdad que en los aeropuertos desde el día de ayer y hoy solamente en la ciudad de Málaga, al sur de España, han llegado hoy, ha habido 30 vuelos de conexión con el Reino Unido, donde se han sometido durante la mañana de hoy todo tipo de pruebas para saber si efectivamente podría estar circulando esta nueva cepa. Pero habrá que esperar, como digo, a varias horas para conocer si el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad tiene o no datos de que efectivamente esa nueva cepa habría podido llegar al territorio del Estado español, en concreto a los diferentes puntos con conexión con el Reino Unido. Sergio Rodrigo, muchísimas gracias, periodista español que estuvo aquí dándonos cómo es el panorama en España sobre esta nueva cepa del COVID-19.